Una vez más, hermanos, bienvenidos aquí a nuestro hogar cristiano, ¿verdad? Que estamos aquí, hermano, todos los domingos, adorando a nuestro Dios, bendiciendo a nuestro Dios, hermano, y también un gusto y placer de tenerlos a todos los que están aquí con nosotros, ¿verdad, hermano? Que está en el lugar mejor el domingo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, hermano, con Proverbios capítulo 1, empezando el primer versículo que dice así. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, queremos ser y somos sabios, porque estamos aquí y porque la palabra de Dios, hermano, es la que dirige nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre celestial, en esta hermosa tarde que tú nos concedes, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de estar viviendo en este tiempo, Señor, que tú sabíamos que íbamos a estar nosotros. Tiempos difíciles, pero también, Señor, son tiempos buenos. Mi Dios, tiempos de cosecha, donde, Señor, tu pueblo sigue, Señor, proclamando las buenas nuevas de Cristo, de nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos cambió y nos transformó. Y en agradecimiento, Señor, estamos aquí para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Rogamos, Padre, que todo lo que hagamos hoy, que sea, Señor, de tu agrado, que sea, Señor, para edificación de nosotros, tu pueblo, a través, Señor, de nuestra adoración sincera de corazón. Y también, Señor, al recibir tu palabra en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille. Bienvenidos seas a nuestra familia, a nuestra iglesia Esperanza Viva. Bueno, ahora ya que nos saludamos, podemos pasar a nuestros asientos. Necesito de tu atención. El Festival de la Cosecha te necesita y será este 31 de octubre, de 5:30 a 8. Si ya se anotó para ayudar, debe de estar aquí a las 5 de la tarde. Regístrate hoy en la mesita del lobby o en línea para ayudar en este evento, ya sea poniendo el baúl de tu carro para repartir dulces, con los juegos o compartiendo el evangelio con las pulseras de evangelización. Este año tenemos una carpa con cupcakes. Si deseas donar cupcakes hechos en casa o comprados en la tienda, puedes traerlos aquí a la iglesia este martes 29 o el miércoles 30 de octubre. Y todavía estamos aceptando donaciones de dulces para regalar en los juegos y en los baúles de los carros. Simplemente deja tu donación en los baúles etiquetados en el lobby. Tu ayuda y tus donaciones ayudan a mostrarle a nuestra comunidad el amor en Cristo. Nuestro próximo Río será este sábado, noviembre 2 a las 9, para todo líder o servidor en cualquier ministerio. No te lo pierdas. ¿Cuándo? Noviembre 2 a las 9. Y como iglesia creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio.
Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrará los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Y recuerda mantener tu esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pues en quién más. Hasta luego. Well, good morning, church. How are we doing? We have two baptisms this morning, two students, Dustin and Kian. And if you are here on a Wednesday night, every now and then you might see dirt bikes. These are those guys. Just last year, they rolled in here literally on their dirt bikes. That was the beginning of the relationship. And today we get to see them baptized. Isn't that exciting? So this is Dustin. I'm going to ask you two questions. Dustin, who do you declare as Savior and Lord of your life? Jesus Christ. Amen. And do you believe that He died on the cross, rose again, and He's coming back for you? Yes. Amen. Go cover your nose. I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I told him it's really cold water. Just kidding. This is Kian. Just so you know, they are not brothers. Kian, I'm going to ask you the same questions. Who do you declare as Savior and Lord of your life? Jesus Christ. Yeah. And do you believe that He died on the cross, rose again, and He's coming back for you one day? Yes, sir. Amen. Cover your nose. I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muy buenas tardes, hermanos. Dice el pastor que no eran hermanos, pero ahora ya son hermanos en Cristo. Con ese sobrepasamos la meta que teníamos de bautismo de ese año, hermano. Tenemos 3 meses más, así que la agua está calientita. Efesios capítulo 4. Hoy continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Hemos estado viendo, ahora entramos en la parte práctica de esta carta. Hemos visto, comenzó en el capítulo 4, Pablo hablando de la unidad de la iglesia. Y vimos la semana pasada que la unidad de la iglesia es posible por nuestros diversos dones. El momento que una persona entrega su vida a Cristo es equipado con dones espirituales para usar, ejercer en la iglesia, para que la iglesia pueda alcanzar su máximo potencial. Y hermanos, esto es un proceso diario que nunca va a terminar mientras estemos en este mundo. Cada día debemos de estar tratando de lograr nuestra máxima potencial, creciendo en la semejanza de Cristo. Cada día también debemos de reconocer que no somos lo que Dios desea que seamos. Pablo, después de 30 años, reconoció, él dice, me estoy esforzando para ser como Cristo. Todo creyente debe tener un deseo en su corazón de crecer cada día para la gloria de Dios. Y hermanos, una iglesia saludable es una iglesia donde hay personas creciendo en todo nivel de crecimiento en la iglesia, donde hay nuevos creyentes, bebés espirituales, porque eso significa que están viniendo nuevas personas a Cristo, estamos siendo discípulos. Debe haber personas en el transición, en el jóvenes que están creciendo, jóvenes espirituales, no jóvenes de edad, porque eso demuestra que tenemos una manera de llevar a las personas en crecimiento. Y deben de haber padres, madres espirituales, porque eso significa que hay un fundamento para apoyar el crecimiento. Vamos a la palabra de Dios a conocer las características de un creyente que está creciendo. Efesios 4, del 17 al 32. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios para hablar de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le has oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, si trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que compadece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por tus instrucciones que tú le das a tu pueblo, Padre. Que tú deseas, Señor, que cada día progresemos más y más a la semejanza tuya. Gracias, Padre. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Y que tu palabra sea hoy, Señor, no solo información, sino que sea una transformación de nuestra para poder crecer más y más como tú cada día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca del crecimiento espiritual que Dios desea de todo creyente. Primero vamos a ver que somos una nueva creación. Después vamos a ver que la marca de un creyente que está creciendo es una nueva conducta. Y eso se manifiesta en un nuevo caminar. Nueva creación, nueva conducta, nuevo caminar. Las notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla. Vamos a comenzar. Nueva creación. El pasaje de hoy nos dice, hermano, que el creyente que está creciendo es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es diferente al mundo que lo rodea. Su vida demuestra que es diferente de lo que era antes de conocer a Cristo. Dice el versículo 17, ya no andéis como los gentiles, ya no anden en vanidad de su mente, ya no andéis teniendo la mente entenebrecido. Ya no andéis ajenos de Jesús, ya no andéis en dureza de corazón. Aquí estamos viendo algo del pasado. Ya no andéis, está mencionando esto, ya no eres tú. Porque una persona que ha recibido a Cristo tiene una nueva vida en Cristo. Ya no vive en la oscuridad porque está en la luz. Ha encendido su alma, Cristo. Su vida es vieja vida, lo que está mencionando son cosas del pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevos. Hermano, el momento que una persona pone su fe en Cristo, vuelve a nacer espiritualmente. Es un bebé espiritual. Igual como los padres se deleitan cuando miran a sus bebés crecer, caminar y a ser adultos, así mismo Dios se bendice cuando sus hijos crecen espiritualmente, de infancia a adultos. Dios desea que sus hijos hagan esa transición de la guardería espiritual al campo de batalla que todos estamos enfrentando. Él quiere que dejemos el reino de la leche, de los baberos, de los pañales, y que entremos al reino de la carne, de comer carne para poder crecer diariamente. Miren cómo Pablo le llama la atención a la iglesia de Corintio, porque no crecían.
Primera de Corintios 3, 1, 2 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino a como carnales, como niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Le llama la atención porque ya eran nuevos en Cristo por mucho tiempo, pero no crecían. El plan de Dios para cada uno de nosotros es vernos crecer cada día a madurez espiritual. Hermanos, una iglesia saludable es una iglesia donde hay crecimiento, no solo en números, donde hay crecimiento espiritual, donde hay crecimiento, el conocimiento espiritual, donde hay crecimiento a la semejanza de Cristo. Hay muchas iglesias grandes en números, megas iglesias con miles de asistencias, pero que solo son alimentados lechita. Y hermanos, la lechita es bueno para bebés, pero solo con la lechita no se puede crecer. Porque, hermanos, claro que la iglesia debe tener bebés espirituales. Demuestra que estamos cumpliendo la misión de hacer nuevos discípulos. Pero eso es nuestra misión, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Ayudándolos a crecer, a ser más y más como Cristo. Pero eso comienza con bebés espirituales, con nuevos creyentes. Y hermanos, debemos de tener mucho cuidado, cuidarlos mucho. Debemos de tener un ambiente que promueve el crecimiento, especialmente de esos nuevos creyentes. Debe haber una manera que esos bebés progresen de la leche a la carne. Y siempre debe haber padres y madres espirituales que estén apoyando a estos que vienen atrás para crecer. Porque, hermanos, nuevos creyentes, estos bebés espirituales necesitan cuidado especial. Y muchas veces esperamos que los nuevos creyentes ya sean maduros. Llegan a la iglesia y les damos una lista de reglas que tienen que cumplir para que sean aprobados en la familia. Hermano, eso sería como que esperes que un recién nacido salga del hospital caminando. No es posible, porque son bebés. Un bebé espiritual necesita tiempo, necesita cuidado, necesita una buena nutrición para poder crecer. Y como bebés, como niños espirituales, a veces se van a caer cuando quieran caminar. Como niños, a veces van a hacer preguntas que demuestran que no entienden. Cuando nuestros niños están creciendo, debemos ser preparados para contestar las preguntas difíciles del mundo. ¿Quién se recuerda cuando los hijos le preguntaron la primera vez: mamá, papá, ¿de dónde vienen los niños? Llegó el punto donde ya no le puedes decir de la cigüeña. Hermano, la iglesia debe crecer, debe tener un ambiente de crecimiento donde se puede recibir esa nutrición espiritual. Debemos tener un ambiente donde todos se sienten libres de preguntar cuando no entienden. Donde se enseña a caminar con Dios, donde se levanta al que se cae y se restaura al que se cae. Cuando vean una persona nueva, una iglesia, un creyente nuevo, acérquense, ofrézcanle ayuda, hablen con ellos. Lo más difícil para una persona, hermanos, es cuando vienen la primera vez a la iglesia. Háganle sentir bienvenidos, que este es un ambiente donde pueden crecer libremente. Invítelos a los estudios bíblicos. Que no se sientan abandonados, que no se sientan que tienen que velar por sí mismos. Hermanos, siempre les he dicho, nuestros estudios pequeños, estos bíblicos, es donde crecemos. Ahí es donde recibimos cuidado especial para crecer. Hermanos, hay muchos creyentes que pasan años sin crecimiento porque su única alimentación que reciben es 1 hora los domingos y no se puede crecer saludablemente. Eso fue el caso mío, hermanos. Cuando yo me volví cristiano por primera vez, en 3 años no tuve crecimiento. No había nada de crecimiento. ¿Por qué? Porque mi crecimiento, mi alimentación era 1 hora, 15 minutos los domingos. Y por eso, hermanos, aquí yo no empecé a crecer hasta que vine a esta iglesia. Empecé a asistir los grupos, los estudios bíblicos. Y aquí por eso enfocamos en los estudios bíblicos. Hay tantas oportunidades. Antes de este servicio hay un estudio bíblico a las 10:30. Mañana hay un grupo de damas que se reúnen en las tardes, que es un grupo excelente para si eres nuevo creyente. Las damas tienen oración 3 veces a la semana. Los viernes tenemos estudios de damas y de varones. Hay tantas oportunidades, hermanos, y preguntamos, ¿por qué tanto? Porque queremos dar las oportunidades para crecer.
Así es como creció la iglesia, la primera iglesia. Si lees en Hechos 2 nos dice que los primeros creyentes cuando Pedro predicó, y después dice que se reunían diariamente en el templo, esto que estamos haciendo ahora. Y después dice que se reunían en las casas todos los días. Esos eran los grupos pequeños. ¿Y qué dice que pasaba? Dice que ahí se ayudaban unos a los otros y dice Dios añadía a la iglesia cada día. Hermanos, debemos de crecer en números, pero también debemos de crecer en grupos pequeños, en crecimiento espiritual, en cuidados. Y esos grupos pequeños es donde se recibe cuidado especial y nutrición especial. ¿Y cuál es esa nutrición que debemos recibir? La palabra de Dios. Note que dice el versículo 21. Habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La leche espiritual que necesitamos para crecer es la verdad de la palabra de Dios. Y la mejor leche, nos dice la palabra, es la leche no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Un bebé que solo toma leche diluida no va a ser saludable. Un creyente que consume la palabra de Dios adulterada y diluida no va a crecer. Si no se predica, si no se enseña la completa verdad de Dios, sin reservaciones, sin cambiarlas para no ofender, sin diluirlos para que pueda pasar más fácil, no puede haber crecimiento espiritual. Tal vez habrá crecimiento en números, que ocurre mucho, pero no habrá crecimiento espiritual. Ahora, permítame hacer una pausa solo para hacer unas aclaraciones acerca de qué es la madurez espiritual y lo que no es la madurez espiritual. Número 1, la madurez espiritual no determina tu posición ante Dios. Tu posición ante Dios fue determinada el momento que entregaste tu vida a Cristo. En ese momento Él te adoptó como su hijo y su hija, y nada ni nadie te puede separar de su amor. Dios no te ama más o menos dependiendo de tu nivel de crecimiento. Su amor por ti es incondicional, es eterno y nunca cambia. No importa si eres un bebé espiritual, un joven espiritual, un maduro espiritual. Dios te ama, dice la palabra, con amor eterno. Número 2, la madurez espiritual no se puede medir por el calendario. El crecimiento espiritual no tiene que ver nada con cuánto tiempo has sido creyente. Hay personas que han sido creyentes por muchos años, pero tristemente siguen siendo bebés espirituales. Siguen siendo inmaduros. Pueda que consuman la carne porque están viniendo por tanto tiempo, pero no lo digieren y no lo aplican. Por ejemplo, hermanos, hace 2 semanas hablé acerca de la unidad, de perdonar, de no guardar rencores, de la reconciliación. Y si has venido a la iglesia por mucho tiempo, has escuchado este mensaje una y otra vez. Yo creo que nosotros aquí lo hemos tocado como 3, 4 veces en el último año. Y muchos han escuchado ese mensaje, pero ya no se está hace efecto. Muchos ya tienen su corazón cauterizados. Tal vez vienen y sienten una convicción, pero ya aprendieron a ignorar esa convicción del Espíritu. Y muchas veces, hermanos, yo estoy seguro que hay personas que vinieron hace 2 semanas, sintieron esa convicción del Espíritu, que se tienen que reconciliar con el hermano y la hermana, que ya no deben de guardar ese rencor, que deben que perdonar. Pero hermanos, yo te aseguro que hay personas que están ahora, que se fueron, esperaron, que se les pase y ya siguen guardando rencor, siguen enojados con su hermano. Siempre no pueden perdonar. Hermanos, esas personas pueden estar viniendo a la iglesia, pueden ser cristianos por 20 años, pero aún son bebés espirituales. Aún están tomando la leche adulterada. Uy, qué agresivo vino el pastor hoy, ¿verdad? Yo creo que es que mi esposa no está aquí, hermanos, y estoy huérfano de amor. Oren que regrese mi esposa para que ya no sea tan agresivo. No, hermanos, en realidad, si estás ofendido, eso es la leche no adulterada. Esa es la verdad de Dios. Y si estás ofendido, tómalo con Dios, porque es el Espíritu Santo que te está hablando.
Número 3, la madurez espiritual no se determina por el conocimiento. El crecimiento espiritual no se vive en base a cuánto conocimiento bíblico has adquirido. Puedes memorizar toda la Biblia, puedes recitar versículos para cualquier situación, pero si no lo aplicas a tu vida, solo estás llenando tu mente con información. Por eso cuando oro al principio, oro que esto sea más que solo información, sino que sea transformación. Es bueno memorizar versículos, es bueno leer la Biblia, es bueno estudiar la Biblia, pero el que está creciendo no solo lee la palabra de Dios, sino que vive la palabra de Dios. Regresemos al pasaje de hoy. Pablo nos dice que cuando hay crecimiento es evidente en la vida diaria del creyente. La nueva vida que recibimos es una vida interna, espiritual. Pero cuando hay crecimiento, esa vida se refleja externamente. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Despojaos de la vieja vida, dice, y vestiste en Cristo. Este es un acto intencional, es un acto consciente que todo creyente debe tomar. Todos los días, el momento que te despiertas, debes decidir, hoy decido y escojo caminar con Cristo. Hoy escojo vivir una manera que demuestra que Cristo vive en mí. Hoy voy a abandonar estos deseos naturales de hacer lo que no agrada a Dios para hacer lo que Dios desea. Hoy voy a prohibir a mi vieja vida que salga a lucir y caminar en el poder del Espíritu. Es un acto intencional, es un acto consciente y, hermanos, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere devoción. ¿Por qué? Porque despojarse del viejo hombre es despojarse de algo natural. Es despojarse de algo que nos viene tan fácil. Es negarse a hacer los deseos naturales con que nacemos, que es la naturaleza pecaminosa. Jesús nos dice lo siguiente, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hay personas que interpretan su cruz como una carga, una molestia, una enfermedad o una relación tensa, un trabajo estresante. Muchos dicen, mi matrimonio es mi cruz que tengo que cargar. Hermanos, tu trabajo, tu enfermedad, tu esposo, tu esposa, no es tu cruz. Eso no es lo que Jesús se refiere cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Para una persona del primer siglo, la cruz solo significaba una cosa, la muerte. Y no solo la muerte, la crucifixión era la forma más dolorosa y humillante de morir. Cuando Jesús dice cargar tu cruz, está diciendo, muere de esos deseos naturales de tu carne que te lleva al pecado. Y eso duele, hermanos, duele. Y es humillante porque tenemos que someternos a los deseos de Dios. Para crecer como Jesús cada día debemos estar dispuestos a despojarnos de esos deseos naturales que nos llevan al pecado y vestirnos de una nueva naturaleza y escoger seguir al Espíritu Santo. Cuando Dios salva al pecador, hermanos, le pone un deseo de vivir una manera diferente. Y eso se manifiesta en la vida diaria, en el crecimiento espiritual. Una persona que realmente está creciendo, luce diferente, actúa diferente, camina diferente, piensa diferente. Pero hermanos, eso requiere que estemos dispuestos a ser renovados cada día. Porque no es algo automático, es un proceso y toma tiempo. Es un proceso, toma paciencia de todos, requiere disciplina, requiere entrega absoluta. Requiere que estemos dispuestos a ser guiados y cambiados. Y hermanos, no puede haber crecimiento espiritual si no estamos dispuestos a ser transformados a la imagen de Dios. He escuchado personas decir, yo soy una persona, y así soy yo. Soy enojado, siempre lo he sido y nunca voy a cambiar. Esas palabras nunca deben de salir de la boca de un creyente.
Porque si dices eso, estás diciendo que Dios no tiene el poder de cambiarte. Y si te rehusas a ser moldeado por Dios, vas a permanecer como bebé espiritual toda tu vida. Y eso no es lo que Dios desea. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos, el crecimiento espiritual comienza con una nueva creación. Ahora veamos la nueva conducta que marca la vida de un creyente. Nueva conducta. El creyente que está creciendo demuestra nueva conducta en sus acciones, en sus reacciones y en sus interacciones. Es un creyente que se enfoca en otros, se quita el enfoque de yo y entiende que es salvado por un propósito más grande que solo él. Se preocupa por la vida de los demás y eso se refleja en nuestras relaciones. Veamos las características de una nueva conducta del creyente que está creciendo. Primero, esa persona cuida sus palabras. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad uno con su prójimo. ¿Qué es la mentira? Simplemente es cualquier cosa que no es la verdad. Una media verdad es una mentira. Una exageración es una mentira. Hacer promesas que no cumplimos es una mentira. Cambiar ciertos hechos para no ofender es mentira. Ocultar los hechos para engañar es mentira. Y eso es un pecado. Es un pecado que caemos fácilmente. Lo hacemos por no lastimar. Es una mentira piadosa. Lo hacemos porque nos da pena decir la verdad. Te llaman y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy limpiando, tengo mucho trabajo. Pero estás ahí, panza arriba en la sofá, whatsappeando, mirando Instagram. A veces mentimos sin razón, por nada. La mentira, hermanos, va en contra de nuestra identidad como Cristo. Destruye nuestra credibilidad, destruye nuestros testimonios. Y hermanos, lo que sale de nuestra boca dice mucho de lo que somos. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La palabra corrompida aquí literalmente significa podrida. ¿Y qué son esas palabras podridas? Claro, lo fácil es las profanidades, chistes sexuales, sugestivas, de doble sentido. Pero ¿sabe qué también es una palabras podridas? El chisme, hablar de otra persona, criticar a otra persona, denigrar a las personas. Estas palabras corrompidas contaminan la mente, contaminan el cuerpo, contaminan el ser. Hermanos, nuestras palabras tienen poder. Debemos usarla para edificar, para animar, para bendecir, para ayudar a otros a crecer. Y aun cuando es necesario corregir, aun cuando es necesario reprender, dice la palabra que lo debemos de hacer con un corazón de amor. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice que debemos estar sazonada con sal. El sal da sabor. ¿Has probado una comida sin sal? No tiene sabor. Hermanos, ¿quieren sacarle el sabor a la fruta? Yo no puedo comer sandía sin sal. Pruébenlo, van a ver. No le llenen de sal, un poquito nada más. Hermanos, cuando usamos nuestras palabras para edificar, le damos sabor a la vida. Le damos gozo a la vida, lo llenamos de paz. La sal también sana, conserva. Nuestras palabras deben restaurar, deben conservar, deben fortalecer relaciones, deben promover reconciliación, deben promover unidad. La sal también, cuando comemos algo con sal, nos da sed. Nuestras palabras deben hacer que otros tengan sed para Cristo. Nuestras palabras deben hacer que los demás digan, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Nuestras palabras deben hacer que otros deseen ser parte de la familia de Dios. Hermanos, antes de decir cualquier cosa, preguntémonos, ¿lo que voy a decir va a edificar a esta persona o le va a destruir? Y si no va a edificar, es mejor no decirlo. Calladitos somos más bonitos, dice la palabra, ¿no? Número 2, cuidar cómo reaccionas. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Y la manera que está esta palabra, airaos, es un mandato.
Lo que significa que el enojarse no es malo. No es pecado enojarse. Es más, hay cierto nivel de enojo que es bueno. Jesús mismo se enojaba, pero Él no se enojaba por ofensas personales. Él se enojaba cuando ofendían a Dios. Eso se refiere como la indignación justa. Cualquier otro tipo de enojo nos puede llevar al pecado. Dice, airaos, pero no pequéis. El enojo no es el pecado es lo que hacemos con el enojo. No es malo enojarse, lo malo es permitir que el enojo te controle. El pecado no es el enojo, el pecado es darle rienda suelta a tu enojo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Hay cierto nivel de enojo, hermanos, que es bueno. Debemos enojarnos cuando atacan a nuestro Dios. Pero el enojo debe ser por razones correctas, en momentos correctos y por el tiempo correcto. Y una buena manera de determinar si tu enojo te puede llevar al pecado, pregúntate, ¿estoy enojado por una ofensa a mi persona o estoy enojado por una ofensa a Dios? Si estás enojado por una ofensa personal, cuidado, que eso te puede llegar al pecado. ¿Y cómo puedes saber si el enojo ya se convirtió en pecado? Cuando el enojo se convierte en resentimiento y empiezas a odiar a la otra persona. Cuando tu enojo se convierte en amargura y te pones de mal humor. Nadie quiere a alguien de mal humor, contamina. Cuando se convierte en ataques verbales, cuando se nos sale el indio. Como decía el papá de una hermana, ay, se me olvidó que soy cristiano. Cuando se convierte en venganza o violencia física. Cuando consume tu vida, cuando consume tu mente y no te permite disfrutar, no te permite gozarte de la vida. El versículo 26 nos dice, ¿qué debemos hacer para evitar que este enojo se convierta en pecado? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo que no se entiende oportunamente, que no se atiende oportunamente, se convierte en resentimiento y amargura. Y ahoga tu paz y tu gozo. Y es contagioso, hermanos. No solo te afecta a ti, sino que a todos los que te rodean. No permitas que el enojo se cocine lentamente en tu corazón. Resuélvelo inmediatamente. No le des tiempo que contamine tu mente, tu corazón y tu espíritu. Dice la palabra ahí que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto estorba tu relación con Dios, estorba tu adoración. Dios, la palabra de Dios dice, deja tu ofrenda ahí si tienes algo contra tu hermano. ¿Por qué? Porque estorba ese rencor que guardas, estorba tu relación con Dios. Esposos, esposas, no lleven su enojo a la cama. Atiéndanlo, háblenlo, comuníquense y reconcíliense antes de ir a dormir. Y si no lo haces, hermanos, de inmediato le abres la puerta a Satanás. Ahí lo dice, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Satanás está en el negocio de destruir relaciones y él usa el enojo para destruir nuestras relaciones con otros y con Dios. Dice la palabra que él siempre anda buscando a quien devorar y la presa fácil es un corazón enojado, resentido, rencoroso, vengativo. No le abras la puerta a Satanás, atiende tu enojo rápidamente. Eso nos lleva al último punto. El crecimiento espiritual comienza con una nueva creación y se manifiesta con una nueva conducta y también se demuestra con un nuevo caminar. El creyente que crece vive una vida que piensa por los demás. Ya no está buscando en solo suplir sus necesidades. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que compadece. Pablo está usando esta ilustración de un hombre que era ladrón y se convirtió en seguidor de Cristo. Antes no tenía problemas tomando lo que no le pertenecía a él. Solo quería satisfacer sus necesidades. Solo estaba interesado en complacerse a sí mismo. No le importaba cómo sus acciones afectaban a otros. Antes de conocer a Cristo, hermanos, nosotros también caminábamos solo para satisfacer nuestros deseos. Los deseos de la carne. Tal vez no robábamos, tal vez hasta nos considerábamos buenos, tal vez nos portábamos bien,
Tal vez hacíamos buenas obras, pero si no tenías a Cristo, caminabas en la carne. El crecimiento espiritual se manifiesta en un nuevo caminar que demuestra que estamos conectados a Cristo. Juan 15, 4 y 5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece a la vid, así tampoco nosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa vivir una vida que demuestra que Cristo vive en ti. Significa que ya no vives para tus deseos, sino para honrar los deseos de Dios. Significa que has crucificado tu vieja vida y ahora vives para Cristo. Pablo usa esta palabra, esta frase, en Cristo, una y otra vez. Lo usa 130 veces en sus cartas. Literalmente, en Cristo significa que vives en la esfera de Cristo. Que en todo lugar que vas, estás rodeado de Cristo. Que cuando te miran a Cristo en ti. Significa que tu vida está revestida de Cristo. Y esa palabra ahí, revestida, cuando dice revestida, significa dos cosas. Para revestirse, tienes que quitar la ropa vieja para ponerte la nueva. Y así termina este pasaje. Nos dice qué nos tenemos que quitar y qué nos tenemos que poner. Dice: quítese de vosotros toda amargura. La amargura envenena el corazón. Dice Hebreos que es la raíz de la amargura y brota y contamina. Dice: quítense todo enojo y ira. El enojo es interno, la ira es cuando explota. Quítense toda gritería. La gritería son evidencia de que hemos perdido el control, de que no estamos practicando el dominio propio. Quítense, dice, toda maldicencia. Eso es decir cosas que dañan la reputación de otro. Chismes. Es hablar negativamente de otros. Es hablar a la espalda de otros. Quítense, dice, toda malicia. Hay personas que gozan del sufrimiento de otro. No seamos vengativos. La venganza solo es de Dios. Cuando te vengas, estás tomando el lugar de Dios. La amargura, la gritería, la malicia son actitudes que dañan físicamente, emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente. Pero no solamente quitarse estas cosas, tenemos que ponernos algo nuevo. Y aquí nos dice lo que debemos que poner, dice el versículo 22. Pongámonos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Qué nos tenemos que poner? Benignidad, misericordia, perdón. Estas son las características de Dios. Eso es bueno. Eso es lo que Dios desea que seamos. Dios es bueno, es misericordioso y nos ofrece su gracia aunque no lo merecemos. Él nos perdona a pesar que éramos sus enemigos. Dice ahí, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él entregó a su propio Hijo para nuestro perdón. El caminar del que está creciendo se demuestra que ya no vive para Él, sino que vive para Cristo. No significa que somos perfectos, no significa que no pecamos, sino que reconocemos que cada día podemos ser más y más como Cristo. John Newton en Inglaterra, era una persona que estaba un vendedor de esclavos en los años 1700, pero Dios lo salvó y lo convirtió en un pastor y uno de los mayores proponentes en la abolición de la esclavitud. Él escribió esa maravilla, canto en inglés que se canta Amazing Grace. Es una persona que vendía a esclavos y escribió dijo esto: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero hacer en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser y por gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, todos los días debemos que reconocer que podemos ser más y más como Cristo. Nunca vamos a lograr en este mundo la perfección de Cristo. Cuando nos lleven al cielo vamos a ser glorificados
y para llegar en ese lugar santo. Pero en este mundo, cada día debemos de crecer más y más a la semejanza de Cristo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hermano, la vida de un creyente comienza en el año 0. Y nuestro objetivo cada día es ser y más como Jesús. Cada día debemos de tener esa trayectoria. Claro que nos vamos a caer y nos vamos a levantar y nos vamos a levantar, pero por lo general la trayectoria es siendo más y más como Cristo. Y como iglesia debemos de crear un ambiente que promueve el crecimiento. Debemos desear que nuestros hijos crezcan, que las personas crezcan a ser maduros. Como padres, hermanos, nosotros deseamos que nuestros hijos crezcan a ser personas maduras y responsables. Y muchas veces seguimos orando por eso, aunque nuestros hijos ya sean adultos. Yo creo que Dios a veces mira a su iglesia y dice, ¿por qué no crecen? Cada uno de los que está en este lugar, que ha entregado su vida a Cristo, debería estar avanzando diariamente hacia la madurez espiritual en el Señor. Eres una nueva creación y Dios desea que crezcas cada día. Y la manera que estás creciendo se demuestra como nuevo creyente en tu nuevo caminar. ¿Posees las marcas de un creyente que está creciendo y madurando? Si necesitas hablar con Dios, tomar una decisión, decir, Dios, al día de hoy, a partir de hoy, me voy a enfocar en ser más y más como tú cada día. El altar está abierto. Pongámonos de pie. Quiere entregarle algo en su vida que le está trazando su crecimiento espiritual, está abierto el altar. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes comenzar ese caminar diario de crecimiento. Tal vez no has sido enfocado en crecer cada día en su palabra. Le dedica hoy. Vamos a cantar este canto, Santo, 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 dice. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre.